Bienvenidos a la resolución del examen de la unidad 5 de Química. Vamos a resolver punto por punto el examen de Química Orgánica, solamente la primera parte, ¿sí? Recuerden que en este examen se incluyeron los temas hasta ácidos carboxílicos. Cualquier duda que haya quedado de la resolución de este examen, recuerden que lo pueden consultar en la clase. Empezamos. Cuando se consideran sustancias como metano, etano, propano, butano, etc., se dice que constituye una serie homóloga sería, que se llama alcanos. Con respecto a esta serie, todo lo siguiente es correcto excepto. Bueno, en el A nos dice pertenecen a una misma función o familia química de fórmula CnH2n más 2. B, tienen propiedades específicas iguales entre sí. C, los átomos de carbono presentan hibridación sp3. D, las propiedades físicas varían gradualmente a medida que aumentan el número de átomos de carbono, es decir, a medida que aumenta el peso molecular. Bueno, de acá nosotros tenemos que marcar justamente la respuesta incorrecta, ¿sí? Excepto. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, la A es correcta, ¿sí? Porque es la fórmula general para alcanos. Recuerden que la fórmula general para alquenos es CnH2n y para alquinos es CnH2n-2, ¿sí? En el B tienen propiedades específicas iguales entre sí. No me dice si son propiedades químicas o físicas, me dice propiedades en general específicas, me dice iguales entre sí. Y eso ya se estaría contradiciendo en la D, porque en la D, fíjense que dice las propiedades físicas varían, ¿sí? Y en el C, los átomos de carbono presentan hibridación sp3, esa también es correcta. Recuerden que sp2 lo tienen los alquenos y sp los alquinos. Por lo tanto, la respuesta incorrecta, o sea, digamos la excepción de la respuesta sería la B, ¿sí? Que es la que ustedes tenían que marcar. Bueno, vamos con el punto 2. En el punto 2 dice: indicar cuál de las siguientes opciones corresponde a los orbitales moleculares del 3-metil 1,3 butadieno. Bueno, fíjense que acá en la numeración ya van a ver que en realidad era 2-metil, ¿sí? Así que lo voy a cambiar ahora. Pero igual eso no modifica la respuesta correcta, ¿sí? Es lo mismo, digamos, que diga que es 3-metil que 2-metil, o sea, está mal la numeración, pero eso no modifica nada los tipos de enlaces, ¿sí? Así que no se preocupen, que igual podrían haber llegado a la respuesta correcta, ¿sí? 2. Bueno, entonces vamos a formar el compuesto. Me dice 2-metil 1,3 butadieno. Bueno, but son 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? Voy a hacer esto un poquito más grande. Y me dice que en el 1 y en el 3 tienen dobles enlaces. 1, doble enlace, 2 y 3. Y en el 2 me dice que tengo un metil. Por lo tanto, acá en el carbono 2, ¿sí? Voy a poner acá hidrógeno y acá también. Entonces acá en el carbono 2 va a tener un metil. Si dijera 3, ¿sí? Como originalmente lo decía, 3-metil, nada más estaban contando del otro lado, así que, como les dije, van a llegar a la misma estructura. Bueno, este sería así. Este 2. Recuerden que siempre tienen que completar los 4 enlaces. 2. Bueno, así quedaría, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que ver los enlaces que hay entre carbono y entre carbono e hidrógenos, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos. Para empezar, tenemos que ver las hibridaciones de los carbonos, ¿sí? Este carbono de acá tiene hibridación sp3. Estos carbonos de acá tienen hibridación sp2, ¿sí? Este tiene sp2. Y este, que es el otro carbono que forma parte del doble, también tiene sp2. Este carbono tiene sp2. Y este de acá también.
Por lo tanto, acá todos los carbonos tenían hibridación sp2 porque, bueno, justamente están formando parte de dos dobles enlaces. Entonces, si yo voy contando los enlaces, recuerden que en el doble tenemos un sigma y un pi, ¿sí? Entonces el sigma justamente va a ser del tipo sp2sp2 porque está entre medio de ellos. Estos dos también son sp2, entonces estos también son sp2sp2 y este otro enlace de acá también, ¿sí? O sea que este compuesto tiene tres enlaces que son sp2, sp2, ¿sí? Tienen tres enlaces, sp2, sp2. Muchos acá se habían equivocado porque el del medio no lo contaban. Recuerden que es un enlace simple, pero no es un enlace simple que proviene de un carbono sp3. Es un enlace simple que proviene de un carbono sp2. Recuerden que el sp2, ¿sí? Ese carbono, tiene tanto un doble enlace como dos simples, ¿sí? Para poder llegar al 4. Entonces, importante saber la diferencia. Bueno, eso por un lado. Por el otro, tenemos acá este enlace entre el sp2 sp3, ¿sí? Lo vamos a hacer con otro color. Entonces, solamente tenemos un único enlace sp2 sp3. Y después tenemos los hidrógenos. Fíjense que acá, en este metil, ¿sí? Yo tengo este sp3 unido a tres hidrógenos. Por cada hidrógeno que está unido tiene un enlace, obviamente. Entonces acá, entre estos tres hidrógenos con este carbono, tenemos tres enlaces que son sp3s, ¿sí? Por otra parte, estos hidrógenos están unidos a un carbono sp2, o sea que acá por cada hidrógeno, que son dos, hay un enlace sp2s, o sea que acá tenemos dos enlaces sp2s, ¿sí? Acá tenemos otro enlace 2sp2s y acá otros dos enlaces más, ¿sí? O sea, acá uno y acá dos, o sea que en total de este lado tenemos tres enlaces sp2s, ¿sí? Si sumamos en total vamos a tener 5 sp2s. Bueno, y ahí buscamos en las opciones. Fíjense que ya en la primera yo la puedo descartar porque me dice que tiene un solo orbital sp2sp2 y dijimos que tenía 3 sp2sp2. En la B esa parte está perfecta. En la C me dice 4, no, en la C directamente no aparece el sp2sp2, así que ya queda descartadísima. En la D me dice 2 sp2sp2. O sea que ya la respuesta correcta sería la B, ¿sí? Porque es la única que me queda, o mejor dicho, que tiene esos tres orbitales sp2sp2, ¿sí? Fíjense que acá me dice después 5 orbitales sp2s, que es lo que hemos dicho acá. Después 2 orbitales pi. Ah, eso, me había olvidado marcarlo acá. Este es un pi y este es otro pi. Bueno, ustedes ya saben que cada doble está formado por un pi y un sigma, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente esa parte está bien, son 2 orbitales pi. pp es lo mismo que pi. Y un orbital sp2sp3, que es este de acá, que está en rojo. 3 orbitales sp3s, que es el que está en verde, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Vamos al punto 3. Punto 3. Con respecto al proceso de oxidación y reducción que pueden experimentar los compuestos orgánicos con grupos funcionales oxigenados, marque la opción incorrecta. En el A nos dice que el propanol se oxida a ácido propiónico en presencia de permanganato de potasio. El B, en presencia del hidruro de litio de aluminio, agente reductor, el compuesto 2-butanona, se oxida a 2-butanol. C, un alcohol terciario, no se oxida en presencia de anhidro crómico, agente oxidante. El ácido pentanoico se reduce hasta pentano en una reducción fuerte. Bueno, vamos a ir una por una y hay que marcar la incorrecta, ¿sí? En el A nos dice, el propanol se oxida a ácido propiónico. Recuerden que puede ser ácido propiónico o propanoico en presencia de permanganato de potasio.
Recuerden que nuestro caminito de oxidación era, vamos a hacer más acá abajo, alcohol primario, ¿sí? Que por un agente oxidante suave, como puede ser un bicromato de potasio, ahí, va a oxidarse el alcohol primario a un aldehído por un agente oxidante suave, ¿sí? Aldehído, y de ahí se va a oxidar a ácido carboxílico. O sea que ocurre una oxidación secuencial, ¿sí? Paso a paso. Bueno, esto es con el dicromato. Pero en el A me dice en presencia de permanganato de potasio. Permanganato de potasio sería de alcohol primario hasta ácido carboxílico. El permanganato de potasio, recuerden que es un agente oxidante fuerte, entonces por eso tiene la capacidad de oxidar tanto al alcohol. Bueno, ¿sí? Entonces en el A, ese es correcto. Está bien que se oxida ácido propiónico o propanóico. En el B, en presencia del hidruro de litio de aluminio, que si no lo conocen no hay problema, bueno, está en la teoría, pero lo importante es que acá les aclara que dice agente reductor. Entonces, si no lo conocen el compuesto o no lo habían estudiado en su momento, se les pasó porque era un catalizador, entonces tengo que prestar atención a qué significa agente reductor y agente oxidante, ¿sí? El agente reductor es el encargado de que el otro se reduzca, ¿sí? Y él lo que va a hacer es oxidarse. Y el agente oxidante al revés, lo que hace es oxidar al otro y él reducirse. Por ende, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que la butanona, recuerden que es una acetona, se oxida a butanol. Para empezar, recuerden que las cetonas provienen de un alcohol secundario. ¿Sí? ¿Qué es alcohol secundario por oxidación? Que puede ser de cualquiera de los dos agentes, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Puede ser dicromato de potasio o puede ser permanganato de potasio. ¿Sí? Cualquiera de los dos va a pasar una cetona. Y recuerden que las cetonas no se pueden seguir oxidando, ¿sí? Algo que los diferencia de los aldehídos que sí pueden y se convierten en ácidos carboxílicos. No quiere decir que le resulte imposible. Existen otras técnicas que tienen la capacidad de oxidar a la acetona, pero siempre con la ruptura de la molécula, ¿sí? Entonces, hasta acetona la molécula sigue intacta. Después, si yo quiero seguir oxidando, deberé romper algún enlace. Cuestión que acá me dice que entonces la butanona se oxida a butanol y no, ¿sí? Fíjense que para que pase de una acetona a un alcohol tendría que no estar oxidándose sino al revés, reducirse, ¿sí? Cosa que, o sea, lo que nos está diciendo es para el otro lado, ¿sí? De una acetona a un alcohol, de una propanona a un alcohol. Como se va a reducir, ¿sí?, la acetona, no puede utilizar los mismos catalizadores, ¿sí?, el dicromato y el permanganato. Entonces ahí es cuando entra en juego el hidruro de aluminio y litio, ¿sí?, que es este de acá. Entonces, una acetona puede reducirse a un alcohol secundario y el hidruro de aluminio y litio justamente es el encargado de que eso ocurra porque es el agente reductor
el que hace que la cetona se reduzca a alcohol secundario. Por lo tanto, la respuesta incorrecta es la B. Para que esté correcta tendremos que cambiar eso que dice se oxida a se reduce. En la C dice un alcohol terciario no se oxida en presencia de anhidro crómico y no se oxida en realidad, ¿sí? Quizás se puede oxidar por otros métodos, pero por lo general no ocurre. Entonces la C está bien, ¿sí? Está perfecta porque los alcoholes terciarios no se van a oxidar. Ni con anhidro ni con nada, ni con ningún agente de los que hemos hablado, me refiero. Y el D dice el ácido pentanoico se reduce hasta pentano en una reducción fuerte. Si bien el pentano es un alcano, no se refiere a que esto es una reacción de descarboxilación. Vieron que en las de descarboxilación ustedes obtienen alcanos más el dióxido de carbono. Bueno, en este caso no se está descarboxilando porque fíjense que tiene la misma cantidad de carbonos, ¿sí? Pero lo que está ocurriendo es que al ácido justamente se le ha sacado sus oxígenos para que pase a ser un alcano, ¿sí? Sin modificar la cantidad de carbonos. Bueno, y ese sería el punto 3. Vamos con el siguiente. Punto 4. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen hidroxilos. Los clasificamos dentro de los compuestos oxigenados y son el punto de partida para obtener por oxidación compuestos con grupo funcional carbonilo. Si hago reaccionar el 2,4 dimetil 3-pentanol en presencia de dicromato de potasio, se producirá A, ácido 2,4 dimetilpentanoico, B, 2,4 dimetilpentanal, C, 2,4 dimetil 3-pentanona y D, 2,4 dimetilpentanoato de potasio. Bueno, primero fíjense que nos conviene dibujar la estructura del compuesto porque ya nos dan el nombre, es un penta, o sea que tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces me dice que en el 2 y en el 4 y en el 3 tienen sustituyentes. O sea que en el 1, 2, 3, 4 acá en 3. Todo esto les voy a hacer 2, 3 y 4, un solo hidrógeno para que puedan unirse con los otros radicales. Y el último también. Bueno, entonces 2, 4. ¿Sí? Entonces acá sería el metil y acá el otro metil. Y acá 2,4, 3, 1, 2, 3. Ahí está. ¿Sí? Entonces los hidrógenos acá nos faltarían 3 y 3 acá. Bueno, fíjense que entonces me dice 2,4 dimetil 3-pentanol, sería este. En presencia de dicromato de potasio producirá. Bueno, si tengo dicromato de potasio, lo que dijimos recién, ¿sí? Los alcoholes, recuerden que cuando se oxidan, ¿sí? Van a pasar a aldehídos y si son alcoholes primarios y cetonas si son alcoholes secundarios. Bueno, justamente yo acá tengo un alcohol secundario, ¿sí? Este oxidrilo está en un carbono en medio de la cadena. Entonces, lo que tengo que hacer es transformarlo en el grupo funcional cetona, ¿sí? Porque esto es un alcohol secundario. Entonces, chao hidrógenos, ¿sí? Y recuerden que ahí el carbono me queda con un enlace libre, el oxígeno también, y ahí se forma el doble enlace. Y esto lo vamos a juntar un poquito más. Entonces, ahí estaría el compuesto, ¿sí? Oxigenado, oxidado. Entonces, ahora hay que nombrarlo, ¿sí? Este va a ser, primero, el A ya lo podemos descartar porque un ácido no va a ser. El B también lo descartamos porque no va a ser un aldehído. Y el D inclusive también porque nuestra molécula no tiene potasio, así que ya directamente nos quedaríamos con la C. ¿Sí? Opción C. Vamos a ver si es verdad.
Si yo quiero numerar esta cadena, cualquiera de los dos extremos es lo mismo porque de ambos lados tienen la misma cantidad de radicales y de ambos lados llegan justamente al carbono del grupo funcional más importante. Entonces, acá es 1, 2, 3, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el grupo Z. Por lo tanto, tenemos 2,4 dimetil, así como se llamaba anteriormente, 2,4 dimetil, 3 pentanona. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Vamos con el próximo. Punto 5. Nombrar al siguiente compuesto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar el grupo funcional más importante en esta cadena, ¿sí? Y de todos, fíjense que el más importante es el grupo carboxílico, ¿sí? Entonces, para empezar, ese sería nuestro carbono 1, ¿sí? Recuerden que el ácido carboxílico siempre va a ser el más importante de todos, porque está primero en la tabla de prioridades. Entonces ya este es nuestro carbono 1. 2, 3, 4, 5 y acá tenemos que elegir si seguir para este lado o seguir para el otro. Bueno, evidentemente para el lado izquierdo tenemos mayor cantidad de carbonos y además también mayor cantidad de ramificaciones. Entonces vamos a ir para este lado, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, dijimos acá, 6, sería el 5. Este sería 4, 6, 7, acá en el 7 está el cloro, 8 y 9, y en el 9 el oxidrilo. Y todo lo que nos queda por fuera de esta cadena principal van a ser ramificaciones, ¿sí? Como ese, este otro también. Y acá tenemos otro oxidrilo, acá tenemos otro cloro, ¿sí? Entonces, primero, al saber que ya tenemos un ácido carboxílico, nosotros ya podríamos descartar una de las opciones, ¿sí? Fíjense que la única opción de la A, B y C que no lleva la palabra ácido es la opción B. Y esa es la que ya descartaríamos, ¿sí? La opción B quedaría descartadísima porque encima fíjense que termina en diol, ¿sí? Y no es un diol, es un ácido carboxílico. Entonces, chao el nombre del B. En cuanto al A y al C, tendríamos que ver la posición, o sea, tendríamos que ver en realidad el orden alfabético de los radicales. ¿Irá primero cloro? ¿Irá primero hidroxi? Bueno, recuerden que este radical se llama metil. Este de acá porque tiene un solo carbono. Este radical es un radical complejo, el cual toma como cadena principal esta cadena de 3 carbonos. ¿Sí? Siempre va a ser la principal la que está unida a la cadena principal. Y lo de afuera de la cadena principal son los radicales. Uno y acá hay otro. Entonces, este radical se lo denomina como 2-hidroxi. ¿Sí? Fíjense que el hidroxi o el oxidrilo está acá en la posición 2. Entonces 2-hidroxi, 1-metil, 1-metil, propil. Porque mi cadena principal de esta ramificación que está marcada en azul, justamente, o sea, pertenece a una ramificación de la otra cadena. Entonces por eso tiene que terminar en propil, ¿sí? Y bueno, después en el 7 tenemos el cloro y en el 9 tenemos un hidroxi más. Bueno, entonces, cuando ordenemos alfabéticamente, el primero que se va a nombrar obviamente es el cloro, ¿sí? Así como está acá. Entonces, 7 cloro, 9 hidroxi, ¿sí? Ahí por orden alfabético. Y después, en realidad, ahí estaría de manera correcta el nombre en la opción A, ¿sí? Que en realidad ese era el resultado correcto, la opción A, ¿sí? 5A. Porque fíjense que, bueno, a pesar de que acá ya teníamos que arreglar ese orden alfabético, acá empezaba con 7 cloro y acá con 9 hidroxi, ¿sí? Entonces ese ya estaba correcto. Pero bueno, ya podrían también haber pensado que ninguna respuesta es correcta, ¿sí? ¿Por qué lo acomodé acá? Porque, fíjense, antes estaba así.
A ver si vuelve. Ah, sí, ¿sí? 9 hidroxi, 4 metil y después 5 hidroxi. Y eso no puede haber una M en el medio, ¿sí? Si ya tengo una H, después sigue una H. Siempre en los radicales complejos, la letra que manda en el orden alfabético es la primera, ya sea la primera de una ramificación o directamente de esa cadenita, ¿sí? Pero bueno, siempre tengo que pensar en esa primera letra. Entonces, si lo acomodamos correctamente, quedaría así, ¿sí? Entonces, ahí es cuando sí se va a respetar la regla de Yupac, porque me dice 9 hidroxi, después 5, 2 hidroxi, ¿sí? Ahí sigue hidroxi, hidroxi, 1 metilpropil, 4 metilonano, ¿sí? Entonces esa sería la respuesta correcta. Vamos con el siguiente. Punto 6. En un recipiente se tiene un frasco que posee un líquido orgánico con las siguientes características. Tiene un punto de ebullición elevado respecto al alcano de peso molecular similar. Reacciona en presencia de una solución diluida de dicromato de potasio para dar un ácido carboxílico. La reacción en este compuesto con ácido sulfúrico a temperaturas bajas da un isómero de función poco reactivo. Entonces, el líquido del que probablemente se trate es, y nos dan 4 opciones: etanol, ácido acético, butanal y éter dimetílico. Entonces, vamos a ir analizando punto por punto. El primero dice, tiene un punto de ebullición elevado respecto al alcano de peso molecular similar. Recuerden que de estos 4, ¿sí?, ¿cuál era el que no tenía un punto de ebullición elevado, sino que era similar al del alcano? Era el éter, ¿sí? Los éteres, recuerden que son moléculas apolares. Entonces, como molécula apolar, se asemeja bastante a los hidrocarburos, a los alcanos sobre todo, que son muy apolares, ¿sí? Entonces, el que ya podemos descartar justamente es el éter. El éter sabemos que no va a tener un punto de ebullición muy elevado. El segundo dice, reacciona en presencia de una solución acidulada de dicromato de potasio para dar un ácido carboxílico. Bueno, pensemos que el dicromato de potasio es un agente oxidante, ¿sí? Entonces podría ser el etanol, ¿sí?, del alcohol primario, que justamente me dice, claro, acidulada en dicromato de potasio para dar un ácido carboxílico. O sea, el alcohol podría por ese dicromato pasar a un aldehído y luego el aldehído seguir reaccionando con el dicromato y pasar a un ácido carboxílico. Pero el otro, o sea, el que sabemos que no va a hacer eso, ¿sí?, es el ácido acético, por ejemplo, ¿sí? El ácido acético no puede reaccionar con un agente oxidante suave y pasar o dar ácido carboxílico, ¿sí? Entonces ya esa opción quedaría descartada. En el caso del aldehído no podemos descartarla porque el aldehído también, al reaccionar con dicromato de potasio o con algún otro compuesto, algún otro agente oxidante como permanganato o anhidro crómico, ¿sí?, el butanal con cualquier agente oxidante nos va a dar justamente un ácido carboxílico. Después en la C dice, la reacción de este proceso con ácido sulfúrico a temperaturas bajas da un isómero de función poco reactivo. Entonces ahí ustedes se tienen que acordar que los poco reactivos o los compuestos poco reactivos en orgánica son los alcanos y los éteres. Entonces, ¿quién tiene de estos dos, de etanol y butanal? ¿Quién de los dos tiene la capacidad de dar justamente un éter, por ejemplo, que es un isómero poco reactivo? Y el etanol. Recuerden que el etanol, que es un alcohol, justamente con la ayuda del ácido sulfúrico, ¿sí?, a temperaturas bajas, ese etanol con otro etanol más, ¿sí?, justamente formaban un éter. Así que bueno, esa sería la respuesta correcta, ¿sí?, la de etanol. Punto 7. La reacción de Bayer es un método útil para determinar: A. La presencia de insaturaciones en una cadena hidrocarbonada.
B, la presencia de halógenos en hidrocarburos. C, la presencia de grupos hidroxilos en alquenos. D, la longitud de la cadena hidrocarbonada en alquenos. Bueno, vamos a ir punto por punto. En el A dice la presencia de insaturaciones en una cadena hidrocarbonada. Recuerden que la reacción de Baeyer puede ocurrir tanto en alquenos como en alquinos, ¿sí? En ambos. O sea que la A podría ser correcta porque ocurre en ambos compuestos. Si bien Baeyer es más característico para alquenos, también ocurre en alquinos, ¿sí? En la B me dice la presencia de hidrógenos en hidrocarburos, de halógenos en hidrocarburos. Y recuerden que en Baeyer no había, en la reacción química no había halógenos, ¿sí? Puedo hacer una reacción general acá abajo para que se entienda. Recuerden que era un alqueno cualquiera, ¿sí? Vamos a ponerlo así, que reacciona entonces con permanganato de potasio, que recuerden que tenía que estar diluido y frío, ¿sí? Si está concentrado y caliente era la oxidación vigorosa. Para que fuera Baeyer es diluido y frío, y eso nos daba del lado de los productos, nos daba un glicol o diol, ¿sí? Que sería este, porque recuerden que la reacción de Baeyer es una hidroxilación, ¿sí? Entonces se rompía el doble enlace y ahí se agregaba un oxidrilo en cada carbono, ¿sí? En cada enlace libre de cada carbono. El permanganato, recuerden que pasaba a dióxido de manganeso, ¿sí? Que es un precipitado de color marrón, y también se obtenía hidróxido de potasio, ¿sí? Porque esto ocurre en un medio alcalino. Bueno, entonces fíjense que acá nos decía que la presencia de halógenos en hidrocarburos, y no, ¿sí? En este alqueno directamente no íbamos a tener ningún halógeno. No estábamos haciendo reaccionar un halogénuro de alquilo, sino un alqueno propiamente dicho. En la C dice la presencia de grupos hidroxilos en alquenos, y no, porque la reacción de Baeyer no se utiliza para determinar la presencia de grupos hidroxilos en el alqueno. O sea, esto me está diciendo que los alquenos con los hidroxilos tendrían que estar del lado de los reactivos, y no. Primero, que no sería un alqueno, y segundo, que la presencia de oxidrilos ya se observa en el producto luego de haber ocurrido la reacción, ¿sí? Entonces el C está mal. El D dice la longitud de la cadena hidrocarbonada en alquenos, y no, porque no me importa de qué cantidad de carbonos tenga el alqueno, sino que me va a importar justamente la presencia del doble o del triple enlace para que ocurra la reacción, ¿sí? La reacción de Baeyer puede ocurrir con cualquier compuesto con cualquier cantidad de carbonos. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta es la A. Punto 8. Indica el nombre correcto del siguiente hidrocarburo. Bueno, como pueden ver, este es un enino, o sea que tiene un doble y un triple enlace. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que acá la cadena principal va a ser la que contenga las dos insaturaciones, ¿sí? Entonces, el tema es la numeración. Bueno, vamos a repasar las reglitas. Cuando tenemos eninos, siempre es importante saber que la UPAC nos dice que la numeración debe comenzar desde el extremo más cercano a la primer insaturación, ya sea doble o triple, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo un doble acá, un triple acá. La primera insaturación es el triple, porque está, si yo arranco desde la derecha, en el carbono 1, ¿sí? Ahora, si yo empiezo desde la izquierda, el doble enlace recién estaría en el carbono 2. Entonces, por eso arrancamos desde la derecha. Si el doble enlace hubiera estado, ya lo voy a modificar después esto, pero hubiera estado acá, ¿sí? Entonces ahí hubiera tenido el dilema de por dónde empiezo, porque acá el triple está en la derecha en carbono 1 y el doble está a la izquierda en carbono 1 también. Entonces ahí recién me voy a la tabla de prioridades, ¿sí? De UPAC, que lo tienen ustedes ahí en el cuadernillo de nomenclatura, y me fijo la prioridad justamente de los alquenos y los alquinos. Van a ver que alquenos está por arriba de alquinos, o sea que los alquenos son más importantes, ¿sí? Entonces, acá en este caso, nuestro carbono 1 sería el de la izquierda, porque el doble es más importante que el triple, ¿sí? Pero porque a la derecha y a la izquierda de la cadena
tengo ambas insaturaciones en la misma posición, a la derecha en carbono 1 y a la izquierda en carbono 1 también. Si hubiera pasado, por ejemplo, bueno, ahí tenemos el doble y bueno, voy a alargar la cadena para este lado, ¿sí? Supongamos que la cadena, o mejor, para no, ahí está. Supongamos que agregué otro carbono más. Entonces yo por el lado izquierdo el doble enlace lo tengo en el carbono 2 y por el lado derecho el triple enlace también lo tengo en carbono 2. ¿Sí? O sea, este sería carbono 1, 2 y acá del otro lado 1, 2. Como el doble y el triple están en la misma posición, tanto de derecha como de izquierda, entonces nuevamente tengo que ponerme a pensar en la tabla de prioridades. Alquenos es más importante que alquinos. Por lo tanto, nuevamente comenzamos desde la izquierda, ¿sí? O sea, no me importa si siempre va a estar en carbono 1, siempre en 2, el tema, y lo más importante es que estén en la misma posición para recién ahí pensar en la tabla de prioridades, ¿sí? Esto solamente ocurre con alquenos y con alquinos, nada más. Entonces, pero bueno, en nuestro caso no están en la misma posición, ¿sí? Están en posiciones diferentes. El triple está en posición 1 y el doble en posición 2 si arrancáramos desde la izquierda, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a comenzar por acá. Ahí, posición 1. Después, bueno, 2, acá sería 3, 4, 5, 6 y 7. Y fíjense que acá tenemos como radical un metil, acá otro metil y acá un etil. Entonces me fijo las posiciones y el orden alfabético. Recuerden que siempre el etil, como comienza con E, tiene que ir primero que los metilos, ¿sí? Entonces 3 etil, bueno, tenemos A, C y esos dos, ¿sí? A y C que empiezan con 3 etil. Bueno, sigo. 4,5 dimetil, 4,5 dimetil, 4,5 metil, y este ya está mal. Entonces la respuesta correcta es la A, ¿sí? Porque es muy importante que se coloque ese di, ¿sí? Dimetil, porque hay dos metilos. Bueno, vamos con el siguiente punto. Punto 9. Se parte del compuesto 1,2 dibromoetano, es acá. Y se quiere obtener un alqueno. Seleccione la opción correcta que contenga el reactivo necesario. Bueno, vamos a dibujar el dibromoetano. Entonces, et tiene 2 carbonos, ¿sí? Y me dice dibromo. Entonces, voy a dibujar los bromos hacia abajo, pero los pueden hacer al costado, ¿sí? No hay problema. Entonces, acá tenemos un bromo y acá tenemos el otro bromo, ¿sí? Y me dice etano, como ya 2 enlaces están ocupados en cada carbono, me quedan 2 enlaces libres donde se unirán los hidrógenos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estaría. Este es un 1,2 dibromoetano y me dice que este compuesto se quiere transformar en un alqueno, o sea que lo que tendría que hacerle a este compuesto sería romper estos enlaces con los bromos para obviamente sacarlos de las moléculas, y al romper esos bromos, ¿sí? Los enlaces con los bromos, entonces me quedarían un enlace libre en cada carbono que se uniría entre sí y de ahí se formaría el doble, ¿sí? O sea que acá nos va a quedar así, un doble enlace. Bueno, y por otra parte, obviamente el bromo, los 2 bromos que se tienen que liberar. ¿Qué reactivo podríamos utilizar? Bueno, si utilizamos el primero, recuerden que ese pertenece a una deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo, ¿sí? El A era a partir de un solo halogenuro de alquilo. Esto lo voy a correr a un ladito. Fíjense, esta es la reacción a la que nosotros queremos llegar, ¿sí? Y una de las opciones es el hidróxido de potasio medio alcohólico.
Para yo poder obtener un alqueno con ese reactivo, con el hidróxido de potasio medio alcohólico, otro reactivo tendría que ser no un dibromoetano, sino un bromoetano. ¿Sí? Bueno, lo voy a escribir así, después lo modifico. Tendría que ser así para yo poder obtener un alqueno. ¿Por qué? Porque recuerden que este hidróxido de potasio, bueno, el medio alcohólico, recuerden que estaba arriba de la flechita. Alcohol. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Acá, a este compuesto, le ocurrió una reacción de, esta es una reacción de eliminación. ¿Sí? Se llama reacción de eliminación 1,2, ¿sí? Que recuerden que se llamaba así porque ocurre en carbonos adyacentes, ¿sí? Y específicamente el nombre de esta eliminación se llama deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo, ¿sí? Que es un método de obtención de alquenos. Entonces, lo que va a ocurrir es que yo a este compuesto le saco el bromo, ¿sí? Le saco un hidrógeno al otro carbono y por eso justamente se llama deshidrohalogenación. Hidro de hidrógeno, halogenación de halógeno, y des viene de eliminación. Entonces, eliminación de hidrógeno y halógeno, me está diciendo el nombre de la reacción. Entonces, al yo eliminar un hidrógeno a este carbono y y el bromo a este otro carbono, me quedan los enlaces libres. Entonces, esos enlaces libres se van a unir entre sí y se va a formar un alqueno. ¿Sí? Que justamente es lo que nosotros queremos obtener. Pero nuestro reactivo no es este. Este dijimos que se llama entonces bromoetano o 1-bromoetano. ¿Sí? O bromuro de etilo también se puede llamar. ¿Qué va a pasar con el bromo con el hidrógeno? El bromo, recuerden que se va con el potasio, ¿sí? Entonces formaba justamente bromuro de potasio. Y por otra parte, el hidrógeno se iba con el oxidrilo para formar agua. Bueno, esa sería entonces la A. Por lo tanto, ya podemos descartar. Ese reactivo no lo vamos a usar, porque ese reactivo se utiliza con otro compuesto que no tenemos. Descartado. Vamos a la B. En la B me dice que tenemos zinc. Recuerden que la función de los metales cuando los encontramos en las reacciones, su objetivo es sacar los halógenos de las moléculas, ¿sí? Entonces siempre se van a unir a los halógenos. Por lo tanto, si se unen los halógenos, entonces va a formar una sal binaria, ¿sí? Sacaría los dos bromos y formaría entonces la sal binaria de bromuro de zinc. Por lo tanto, como reaccionó con el compuesto que nos están dando en este problema, la respuesta correcta es la B, ¿sí? 9B. ¿Qué pasa con el C? ¿Por qué el C no es? Porque otra vez aparece el hidróxido de potasio y encima con amiduro de sodio, ¿sí? Esos dos reactivos reaccionan con este compuesto. Fíjense, esta reacción que involucra esos reactivos que tengo en la opción C se llama reacción de deshidrohalogenación de dihalogenuros de alquilo, ¿sí? Entonces nosotros justamente tenemos un dihalogenuro de alquilo, que es este compuesto. Vamos a copiarlo. Esta reacción ocurría en dos pasos, ¿sí? Entonces, en el primero, voy a copiar, primero reacciona con el hidróxido de potasio, ¿sí? En el primer paso se iba un solo bromo con un solo hidrógeno. Puede ser que se vaya este bromo con un hidrógeno del otro carbono. Siempre tienen que ser de distintos carbonos. Recuerden que esto es 1,2. Entonces lo que le pase a un carbono, por ejemplo acá le saco el bromo del carbono 2. Después lo otro le va a pasar al otro carbono, ¿sí? Entonces a este le saco el hidrógeno. Bueno,
Bueno, cuestión que acá me va a quedar un doble enlace formado porque se va a ir el bromo, como les dije, del primer carbono, el segundo, perdón, el del segundo carbono, el del primero lo va a tener todavía, ¿sí? Ahí está. Pero le vamos a sacar el hidrógeno al primero. ¿Sí? Entonces, como se va el hidrógeno del carbono 1 con el bromo del carbono 2, entonces me queda un enlace libre en carbono 1, un enlace libre en el carbono 2 y se forma un doble, ¿sí? Pero me queda este compuesto, y este compuesto no es un alqueno propiamente dicho porque tiene un halógeno, ¿sí? Y además esta reacción continúa. Luego, a este producto, ¿sí? Bueno, obviamente también se forma bromuro de potasio y agua, esto también se va a formar, ¿sí? Vamos a ponerlo acá abajito. Luego a este producto formado lo vamos a hacer reaccionar con amiduro de sodio, ¿sí? Lo voy a agregar acá al lado directamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este bromo se va a ir con el sodio, nuevamente el metal se va con el halógeno. Así que cortamos el enlace con el bromo, ¿sí? Y si ya deshalogenamos, o sea, ya le sacamos un halógeno, al otro lo tenemos que deshidrogenar, o sea, les tenemos que sacar un hidrógeno, ¿sí? Entonces, le saco este. Como el carbono 1 pierde el bromo, me queda un enlace libre ahí, y en el carbono 2 me queda otro enlace libre porque cede un hidrógeno. Entonces, me va a quedar carbono hidrógeno nada más, y acá me va a quedar un enlace triple, o sea que esta reacción en realidad no es para un método de obtención de alquenos, sino es para un método de obtención de alquinos, ¿sí? O sea, es un método de obtención de alquinos. Y bueno, el otro producto será, dijimos, bromuro de sodio y amoníaco, ¿sí? Porque el amiduro, que es NH2, cuando se une con el hidrógeno del carbono que libera, entonces ahí me queda el amoníaco, ¿sí? Bueno, por lo tanto la C no puede ser. Y bueno, el D directamente no, porque el D es para obtener un alqueno, pero a partir de un alcohol, ¿sí? Por deshidratación, no a partir de un dihalogénuro de alquilo. Entonces el D directamente era de otro grupo funcional totalmente diferente. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda lo pueden ver en la clase. Punto 10. ¿Cuántos átomos de carbono hay en 2 gramos de 1-butanol? Bueno, primero hay que graficar o dibujar, mejor dicho, el 1-butanol. Entonces, 1, 2, 3, 4 carbonos y el oxidrilo, ¿sí? Ese sería el 1-butanol. Me da una masa, entonces, por lo tanto, yo voy a tener que calcular la masa molar de este compuesto, que si la calculamos es 76 gramos por mol, ¿sí? Perdón, es 74 gramos por mol. Esa sería la masa molar. Bueno, ¿para qué calculamos la masa molar y por qué nos darán la masa? Fíjense que nosotros tenemos que llegar de gramos a lo que es átomos, que fíjense que está expresado en notación científica porque habrá que relacionarlo con el número de Avogadro, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos dan este dato de la masa? Para que con la masa molar nosotros podamos calcular los moles, ¿sí? Entonces, el número de moles es igual a 2 gramos dividido 74 gramos por mol. Y bueno, acá vamos a obtener los moles de este compuesto. Esto me dio 0,027 moles, ¿sí? Esto sería del butanol completo. Pero a mí me están diciendo que calcule los átomos de carbono, ¿sí? Ojo, porque no es átomos totales ni de cualquier otro elemento, sino específicamente de carbono. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llegar a partir del butanol al átomo de carbono? La fórmula general, si yo lo pongo en fórmula molecular de este butanol, es carbono 4, hidrógeno 10, oxígeno. Esa sería su fórmula molecular. O sea que dentro de este compuesto yo tengo 4 carbonos, ¿sí? Entonces vamos a hacer
Voy a hacer las dos maneras, con reglita de 3 y con fracciones unitarias. Yo en un mol, ¿sí?, del butanol, que va a ser carbono 4, hidrógeno 10, oxígeno, tengo 4 moles de átomos de carbono. ¿Sí? Tengo 4 carbonos. Recuerden que esos subíndices de cada elemento es la cantidad de moles de ese elemento que tenemos, en este caso de moles de átomos. Entonces 0,027 moles de ese butanol, ¿sí? 4H10 oxígeno. ¿Cuántos moles de átomos va a tener? Ya les voy a, como les dije, mostrar otras formas de poder resolverlo. Esta sería una. Entonces, eso por 4 nos va a dar 0,108 moles de átomos de carbono. Y luego, ahora sí, ya tengo los moles de átomos. Entonces, moles de átomos ya lo puedo relacionar con el número de Avogadro, ¿sí? Entonces, mol de átomos de carbono es 6,022, o sea, tiene 6,022 por 10 a la 23 partículas, y en este caso va a ser átomos de carbono. Entonces 0,108 moles de átomos de carbono es, ¿sí? Que recuerden que, fíjense que directamente sería multiplicar también, ¿sí?, por la cantidad de átomos de carbono. Hacemos este cálculo y eso me da 6,51 por 10 a la 22. Átomos de carbono, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Otra opción es, esta sería una forma, vamos a ponerle forma 1 de resolverlo, ¿sí? Hay otra forma, forma 2, que sería como más directa, ¿sí? O sea, ustedes pueden plantear esta primera regla de 3 como un mol del butanol, directamente podemos poner butanol también, tiene, en lugar de ponerle 4 moles de átomos de carbono, sería 4 por 6 por 10, 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Entonces ya directamente sacan cuánto es 4 por esto, que ahora lo voy a anotar. Sería 6,022 por 10 a la 23 por 4. Esto me da 2,4088 por 10 a la 24. ¿Sí? Átomos de carbono. Entonces fíjense cómo llegué a los átomos directamente, multiplicando 4, que son los moles de átomos de carbono, por el número de Avogadro. Esta cantidad de átomos de carbono es la que yo tengo en un mol de butanol, ¿sí? Entonces ahora yo quiero saber en 0,027 moles del butanol cuánto nos va a dar. Y si yo hago esta regla de 3, me va a dar exactamente el mismo resultado. Y fíjense que me ahorré un paso, ¿sí? Otra forma de hacerlo es directamente con fracciones unitarias. Y también tienen quizás otras formas más que lo hicieron y también les dio, ¿sí? Yo, bueno, acá les muestro algunas. Que acá directamente podemos empezar desde la masa, desde los 2 gramos. ¿Sí? 2 gramos de butanol. O sea, acá se ahorran desde el primer paso, inclusive. ¿Sí? Pueden hacerlo todo con fracciones unitarias. Yo lo hago con reglas de 3 también, como para que los que no estén acostumbrados a hacer esto sepan igual cómo resolverlo. Entonces tenemos 2 gramos de butanol, y recuerden que para pasar de gramos a moles, que es lo que me conecta con los átomos, es dividido la masa molar. Entonces 74 gramos, ¿sí?, de butanol están presentes en un mol de la molécula. Vamos a poner por las dudas acá butanol, y esta masa también es de butanol.
cuestión que entonces se simplifica gramos de butanol, ¿sí?, con gramos de butanol. Bueno, después tenemos el mol de butanol, ¿sí?, que yo a ver acá. Entonces en un mol de butanol ahora lo tengo que relacionar con los moles de átomos de carbono. Tengo 4 moles de átomos de carbono, ¿sí? Acá lo estoy haciendo por parte. Si quieren, en lugar de 4 moles de átomos de carbono, ya pueden poner directamente también 2,4088 por 10 a la 24 átomos de carbono, ¿sí? Y bueno, y ahí directamente ya lo calculan en átomos. Eso depende de cada uno. Yo lo estoy haciendo parte por parte, así que igual vamos a llegar al resultado final. Entonces un mol de butanol se simplifica con un mol de butano, ¿sí? Bueno, y después abajo, ahora tengo que relacionar los moles de átomos con átomos, ¿sí? Entonces yo sé que en un mol de átomo de carbono tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, ahí estaría esto. Bueno, y se cancela moles de átomos de carbono con moles de átomos de carbono. Y multiplicamos 2 por 4 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 74 y bueno, todo eso nos va a dar este resultado, ¿sí? Hacer este tipo de problemas con fracciones unitarias es lo más práctico que podrían hacer. Así que les recomiendo muchísimo que lo practiquen y bueno, por lo tanto la respuesta correcta es la A. En el punto 11 me dice, en la fórmula molecular carbono 7, hidrógeno 16, ¿cuántos isómeros se puede formar? ¿Sí? Se pueden formar. 6, 7, 8, 9. Bueno, acá directamente les voy a mostrar este esquemita, que sería el de los isómeros. Nosotros arrancamos siempre haciendo el lineal, ¿sí? Entonces en este caso heptano, o sea, ponemos el esqueleto de los 7 carbonos y de ahí pasamos a hacer isómeros de cadena. Recuerden que los isómeros de cadena se hacen sacando un carbono de la cadena principal y poniéndolo como ramificación, ¿sí? Entonces sacamos un carbono, ramificación me queda como 2-metil. Ese puedo cambiarlo de posición, entonces su isómero de posición 3-metil. O inclusive podría ser una cadena, o isómeros de cadena, mejor dicho, de cada uno, ¿sí? Que vamos a verlos acá al costadito. Del 2-metilhexano, el isómero de cadena que puedo hacer puede ser el 2,2 dimetilpentano, ¿sí? Entonces fíjense que saqué otro carbono de la cadena principal y lo puse acá arriba como radical. Entonces acá, esta cadena tenía 7 carbonos, esta cadena tenía 6 y esta cadena tiene 5. Ven que fue cambiando a lo largo de la cadena principal, por lo tanto estos 3 compuestos son isómeros de cadena. Después tenemos esto que es el isómero de posición del anterior, o sea, este tiene 5, este tiene también. Pero, ¿qué pasa? La posición acá era 2,2, acá es 2,3 y acá es 2,4. Fíjense cómo fue variando la posición del radical, metil, ¿sí? Pero son todos isómeros, no hay ningún compuesto que esté repetido. Del segundo compuesto yo puedo sacar 2 isómeros de posición y de cadena, ¿sí? O sea, serían de cadena porque yo saqué un carbono en la cadena principal y ahora me quedaron 5, ¿sí? Y acá también. Fíjense que acá al poner un metil sobre otro en el mismo carbono, tengo que fijarme que no se repita, y no se repite porque es 3,3, antes era 2,2, ¿sí? Como que cambió de posición. Y después esto es un etil, 3-etilpentano, ¿sí? Y en este, que es el último, digamos, isómero de cadena, tiene 4 carbonos en la cadena principal, por donde sea que se lo mire, ¿sí? Entonces el nombre queda como 2,3,3 trimetilbutano, ¿sí? Bueno, espero que hayan podido hacer todos estos isómeros, o sea que la respuesta correcta de este punto es la D. En el punto 12 me dice que un isómero funcional del 1-pentanol sería... Bueno,
Para hacer esto más rápido, piensa en lo siguiente. Si me dice pentanol, al, o sea, an, ese an me indica que el compuesto tiene enlaces simples. Entonces, nunca, tengo que tener en cuenta esto siempre que voy a hacer isomería, nunca los compuestos de enlaces simples, como es este, ¿sí?, pueden tener isómeros de dobles o triples enlaces. Nunca, ¿sí? Y viceversa. O sea, los de doble o triple no pueden tener isómeros que tengan enlaces simples, ¿sí? Siempre tiene que haber un doble o siempre tiene que haber simple con simple o triple con triple, pero los enlaces tienen que ser siempre del mismo tipo. Si a mí me están dando un compuesto que tiene enlaces simples, tiene que seguir teniendo enlaces simples. Si me dan un compuesto que tiene enlace doble, tiene que seguir teniendo un enlace doble, ¿sí? Dicho esto, entonces vemos lo siguiente. En el A me dice 1-etoxipropano. En el B, 3-etoxipropeno. En el C, 2,2 dimetil 1-propanal. Y después en el D, 2-metil-propanol. Acá no va guión entre letras, ¿sí? Por las dudas lo voy a cambiar. Bueno, cuestión que leyendo todo, fíjense que hay algunos que terminan en ano, otros que terminan en eno, en al, en ona. ¿Qué tienen en común estos tres compuestos? Que tienen dobles enlaces, ¿sí? Tienen dobles enlaces. Acá tenemos un doble enlace entre carbono y carbono porque es un alqueno. Acá tenemos un doble enlace en el aldehído. Acá tenemos un doble enlace en la cetona, ¿sí? Entonces estos tienen dobles enlaces, por lo tanto todos quedan descartadísimos, ¿sí? La respuesta correcta es la A. Y fíjense que ni siquiera lo grafiqué. Igual lo voy a hacer para que quede claro, pero bueno, rápidamente pueden hacer este análisis, ¿sí? El etoxipropano, o sea, prop, recuerden que tiene 3 carbonos, y me dice 1. Entonces en el carbono 1, ahí va a tener su ramificación. Este me va a quedar como CH3, este sería CH2, y este también. Y en el 1 me dice un etoxi. Recuerden que iba el oxígeno, etoxi es un éter, eso sí, y tiene 2 carbonos. Ahí está. Este sería un etoxi, ¿sí? Todo completo ahí con el oxígeno, etoxipropano. Por lo tanto, si yo cuento, y bueno, y el pentanol, 1, 2, 3, 4, 5 y el oxidrilo. Bueno, el pentanol es este, que su fórmula molecular, la fórmula molecular de los alcoholes es como la del alcano, pero con un oxígeno, ¿sí? O sea, sería carbono 5, hidrógeno sería 5 por 2, 10 más 2, 12 y oxígeno, ¿sí? Esa sería la fórmula molecular del alcohol. Y esta misma fórmula molecular se tendría que cumplir en el A. Fíjense que también tiene 5 carbonos, tiene 3 del lado izquierdo y 2 carbonos del lado derecho, entonces carbono 5. Hidrógenos, re importante porque en los dobles enlaces esos compuestos, ¿por qué no son isómeros? Porque debido a ese doble enlace el compuesto tiene menos hidrógenos, ¿sí? Entonces por eso es importante contarlos. Acá sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? 12 hidrógenos y un oxígeno. O sea que se cumple, ¿sí? Por lo tanto, está marcada bien la respuesta correcta. El punto 13 es muy cortito. Fíjense que dice, ¿cuál de los siguientes compuestos presenta más solubilidad en el agua? Metano, pentanol, éter dimetílico, ácido etanoico. Bueno, recuerden que el metano es un alcano. El pentanol tiene oxidrilo, el éter dimetílico, recuerden que es apolar, ¿sí? El éter es un oxígeno pero rodeado de carbonos, y el ácido etanoico que tiene 2 oxígenos. Bueno, el que presenta más solubilidad me dice. Ustedes recuerden que los alcanos son compuestos
insolubles en agua, básicamente porque justamente son apolares. Entonces el metano queda descartado. Acá, chao. El éter es otro que tenía solubilidad similar, ¿sí? Porque encima también es apolar, así que tachado. Me quedo con el pentanol y el ácido etanoico. Fíjense que me dice cuál de los siguientes compuestos presenta más solubilidad en el agua. Recuerden que el oxidrilo, o sea, cada oxígeno puede establecer dos puentes de hidrógeno, ¿sí? Porque cada oxígeno queda con dos pares de electrones libres siempre. Entonces acá puede formar solamente dos pares de puentes de hidrógeno, pero el ácido etanoico tiene dos oxígenos, ¿sí? Y por cada oxígeno dijimos que se podía formar dos interacciones puente de hidrógeno. Entonces si acá tenemos dos oxígenos, por ende en total se podrán formar 4. Mientras mayor cantidad de puente de hidrógeno tenga mi compuesto, más soluble va a ser. Por lo tanto, la respuesta correcta era la D, ¿sí? Que es soluble el ácido etanoico. Punto 14. Determina la cantidad de gas en condiciones normales de presión y temperatura que se obtendrá al tratar 200 gramos de etanol con suficiente ácido sulfúrico a 300 grados Celsius, si el rendimiento de la reacción es del 80%. Entonces, bueno, acá nos dice que etanol, vamos a ir escribiendo la reacción. El etanol entonces es 2 carbonos, oxidrilo. Y me dice que este etanol se va a tratar con ácido sulfúrico y fíjense la temperatura a la que está. Una temperatura altísima. Acá tenemos, bueno, el ácido sulfúrico. Bueno, lo más chiquito, recuerden que este sería el medio. Y la temperatura de 300 grados Celsius. Bueno, eso. Entonces, cuando el alcohol está a muy alta temperatura, tenemos que pensar qué es lo que se puede producir. Y bueno, acá lo que va a ocurrir es una reacción de deshidratación, ¿sí? Y cuando era una temperatura muy alta, los alcoholes se deshidrataban tanto que nos da un alqueno. En cambio, si son temperaturas más bajas, de 140 o menos, entonces nos va a dar un éter, ¿sí? Pero bueno, en este caso solamente nos da un alqueno que, bueno, ahí sería sacar el oxidrilo de este carbono 1 con el hidrógeno, uno de los 3 hidrógenos, acá tenemos 3, ¿sí? Entonces sacamos uno nada más. Y con eso se forma la molécula de agua. Entonces me queda CH2, doble enlace, CH2 más agua, ¿sí? Bueno, y después me dice que determine la cantidad de gas en condiciones normales. Bueno, recuerden que eso lo vimos en las propiedades físicas. Los alquenos con 2, 3, 4 carbonos, o sea, el eteno, propeno y buteno, son gases. Entonces justamente acá me está pidiendo que calcule el volumen de este gas en condiciones normales de presión y temperatura, y que se obtendrá a partir de 200 gramos de etanol. Estos serían los datos del problema, del enunciado del problema. Después nos dice con suficiente ácido sulfúrico si el rendimiento de la reacción es del 80%. Entonces, 80% del rendimiento. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? En el dato de los reactivos, ¿sí? Nos conviene, o sea, podemos hacer dos cosas. O utilizamos este dato, digamos, lo dejamos en masa y arriba agregamos la masa molar, ¿sí? Multiplicada por 1, porque acá tenemos 1 como coeficiente, así que nos va a terminar dando lo mismo. O lo transformamos en moles, ¿sí? Yo lo voy a transformar en moles por una cuestión de que después se va a hacer más fácil calcular el volumen, ya que la relación de moles es 1 a 1. Entonces vamos a calcular los moles por un lado. El número de moles es igual a la masa dividido la masa molar. El número de moles es igual a la masa, son 200 gramos, dividido la masa molar, que sería 12 por 2, ¿sí? Que es la masa del carbono por 2 carbonos, más 6 hidrógenos más 16 del oxígeno.
Esto me da 46 gramos por mol. O sea que el número de moles es igual a 200 dividido 46. Y esto me da 4,35 moles del etanol. ¿Sí? Bueno, por abajo, etanol. Bueno, esta cantidad de moles entonces, justamente yo la voy a reemplazar en lugar de los 200 porque ya está, ya lo convertimos. ¿Sí? Entonces, ahí estaría. Como la relación dijimos que es 1, 1, o sea, es un mol de etanol que nos va a dar un mol de eteno. ¿Sí? Entonces, también vamos a colocar la cantidad de moles del reactivo, que es 4,35 moles. ¿Sí? Porque dijimos que la relación era 1 a 1. Cuestión que yo, teniendo los moles, ahora puedo aplicar el rendimiento y al final calcular el volumen. O primero lo hacen con el volumen, como prefieran. Entonces, yo sé que la cantidad de moles de un producto obtenido a partir de un reactivo es la cantidad de moles teóricos, ¿sí? O sea que serían 4,35 moles teóricos. Vamos a ponerlo acá. Que esto va a ser entonces el 100%. Siempre el dato de teórico es el 100%. 4,35 moles. Entonces, 80% de cantidad de moles tendrá. ¿Sí? Entonces sería 4,35 por 80 dividido 100. Y bueno, esto nos da 3,48 moles. ¿Sí? Esto sería del eteno. Entonces, que obviamente nos tiene que dar un poco menos porque el porcentaje del rendimiento es más bajo. Si está en condiciones normales, ¿cómo lo podemos pasar a litros, esa cantidad de moles? Y recuerden que había que multiplicarlo. Volumen es igual al número de moles, que sería 3,48 moles por 22,4 litros, que es el volumen que equivale a un mol. ¿Sí? Entonces, esto por 22,4 litros. Esto me da 77,95. Vamos a ponerle litros. ¿Sí? Que obviamente esa es la respuesta correcta. Fíjense que la respuesta correcta, ¿sí? Estaría. Bueno, entonces, espero que se haya entendido este problema. Fíjense que acá lo que hay que tener en cuenta es el orden en el que tenemos que enfrentar los datos, ¿sí? Primero el planteo, conviene trabajar en moles, ¿sí? Una vez que tenemos eso, vamos al rendimiento y al final recién transformamos en el resultado que nos está pidiendo. Bueno, y pasamos al último punto. Punto 15. ¿Qué alcoholes darían los siguientes productos por reducción? Entonces, lo que tenían que hacer acá en este punto era a cada uno de los grupos funcionales de aldehídos y cetonas los tenían que justamente transformar a un alcohol secundario. ¿Sí? Entonces acá borro este doble enlace y ahí colocamos el grupo funcional. ¿Sí? Que sería obviamente cualquier cetona que cualquier cetona que se reduzca, ¿sí? Recuerden que pasa a ser un alcohol secundario y con los aldehídos, cualquier aldehído que se reduzca pasa a ser un alcohol primario, ¿sí? Entonces acá sería hidrógeno, ponerlo un poquito más chiquito, ahí. Y bueno, obviamente ahí se formó el alcohol secundario, ¿sí? Y ahí lo tengo que nombrar. Este alcohol secundario, recuerden que toma como cadena principal a estos dos carbonos, ¿sí? Porque justamente este oxidrilo está unido a esta cadena lateral, entonces es la más importante debido a su presencia, ¿sí?
En el segundo compuesto, fíjense que tenemos acá un aldehído, entonces acá sería ustedes, como les dije, tenían que transformarlo al alcohol correspondiente, ¿sí? Entonces, si acá teníamos un alcohol que, perdón, un aldehído, ¿sí? Entonces se tiene que reducir a un alcohol primario. Entonces acá, ahí estaría, ¿sí? Ese sería el alcohol primario. Y en el tercer compuesto nosotros vamos a reducir a este grupo cetona, ¿sí? Y al reducirlo obviamente va a quedar como, ahí está, como un alcohol secundario, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los nombres de estos tres compuestos? Como aparece acá en la opción C. El 1 sería 1-fenil, etanol, ¿sí? Porque justamente nuestra cadena principal es la de 2 carbonos. Después en la segunda, 2-cloro, 2-metil propanol, ¿sí? Y en la tercera, 2-metil ciclopentanol, ¿sí? Que justamente es lo que estaría ocurriendo acá. Bueno, chiquis, espero que se hayan entendido todos los puntos, que se han podido sacar las dudas y cualquier cosita lo vemos en clase. Que estén muy bien, hasta la próxima.